Este tiempo que vamos a abrir la palabra y vamos a escuchar la predicación, quiero que entiendas, no es solamente para llenar un hueco en la semana. No es solamente para explicarte y ayudarte a entender un pasaje. Lo que estamos queriendo es que cada uno de nosotros entienda que su identidad como creyente, su vida acá en la tierra está ligada a una misión, que es la evangelización del mundo. Y todos nosotros debemos abrazar esa misión y debemos avanzar cada vez más en un compromiso por esa misión. Y hay muchos de ustedes, tal vez de nosotros, que el Señor tal vez tenga en sus planes que seamos los que salgamos y estemos en esos lugares donde el Evangelio nunca llegó. Y nuestra oración es que durante este tiempo, donde escuchemos la enseñanza, el Señor te haga ver eso y vos des pasos hacia mayores niveles de compromiso, que un día te lleven a poder ser el instrumento de Dios para llevar el Evangelio a esos lugares donde nunca ha sido llevado antes. Para poder estudiar esto, esta mañana vamos a estudiar un pasaje conocido. Mateo capítulo 28. Decidí predicar este pasaje porque aunque muchas veces usé este pasaje como una referencia cuando estaba hablando de un tema misionero, nunca en toda mi vida prediqué este pasaje. Y creo que lo primero que me movió a este pasaje fue querer entenderlo yo. Y poder pararme yo frente a este pasaje y sentir el impacto de lo que este pasaje significaba para mí. Y después poder explicárselos a ustedes. Así que, antes de leer, vamos a leer el final del capítulo, el versículo 16 al 20. Quiero ponerte en contexto de dónde vamos a entrar acá en la lectura de este pasaje. Primero, el título del libro es Mateo y lo escribió el discípulo del Señor que se llama Mateo, que conocemos como Mateo. Quiero recordar algunas cosas de Mateo. Él nació judío, pero en algún momento él tomó un lugar que lo distanció del judaísmo. Él se convirtió en un publicano. El publicano era un traidor porque cobraba impuestos para Roma a los judíos. Y usualmente los publicanos eran estafadores. Eran personas que usaban esa posición, el ejército romano que tenían atrás, para hacerse ricos a costa de sus hermanos que estaban sufriendo la opresión romana. Entonces, ser publicano era lo peor que podrías imaginar. Eso le hacía estar aislado de toda la vida religiosa del pueblo judío. No podía ir al templo, ningún fariseo le hablaba y él era visto, ¿no es cierto?, como con lepra, ¿no es cierto?, como inmundo en todo sentido. Hasta el día en que el Señor pasó al frente de donde él estaba trabajando, cobrando impuestos, sentado a la mesa. El Señor, Mateo lo cuenta de una forma muy sencilla, el único que la cuenta, en pocos versículos, cuenta el hecho, ¿no es cierto?, de que el Señor pasó, lo miró, le dijo, sígueme, y Mateo dejó todo para seguir al Señor. ¿Cuántas cosas nos gustaría saber de Mateo? ¿Cuántos detalles nos encantaría entender, ¿no es cierto?, de cómo fue esa decisión, cómo fueron los momentos después de esa decisión. Pero hay poquito que sabemos de él. Aún después, durante el tiempo que estuvo con el Señor, no es uno de los principales protagonistas, Mateo. Así que lo vemos con el grupo, pero sabemos poco de él. Cuando el Señor muere, resucita y asciende, tampoco tenemos en el libro de Hechos ningún registro de qué pasó con Mateo, a dónde fue, qué hizo. ¿Cómo siguió su vida? ¿Se apartó? ¿Qué hizo Mateo? No se apartó. Mateo siguió fiel al Señor y fue un embajador de Cristo en lugares muy distantes. Algunos creen que hasta Etiopía llegó Mateo, llevando el Evangelio y fundando iglesias. Algo interesante de Mateo es que aunque él era un proscripto judío, cuando él se convirtió, todo empezó a tener sentido en su mente, de su identidad y de lo que el Mesías vino a hacer. Mientras más escuchaba él al Señor, más se aclaraba lo que significaba ser judío y lo que el Cristo había empezado a hacer. Así que años más tarde, después de que el Señor resucitara, ascendiera, años más tarde,
probablemente después del 60, después de Cristo, antes del 70 tiene que haber sido. Mateo va a escribir esto. Para este momento ya había iglesias desparramadas por todos lados y Mateo escribe para que las iglesias tengan un registro del Señor y de su vida, pero no es solo un registro del Señor. Mateo tiene algo en mente. Hay algo específico que quiere lograr con este libro, Mateo. Mateo va a hacer una conexión, un puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Evangelio de Mateo está muy bien ubicado en nuestras Biblias, porque de los 4 evangelios es el evangelio que mejor refleja esto. El puente entre lo que era el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es el evangelio que más cita el Antiguo Testamento. ¿Y por qué lo cita tanto Mateo? Porque Mateo quiere que entendamos que la identidad de la iglesia no es algo que surgió de la nada. La identidad de la iglesia surge de los propósitos de Dios que comenzaron con Israel y después se transfirieron a la vida de la iglesia. Así que Mateo va a hacer esa conexión y va a mostrar que Jesús era el Mesías prometido para Israel. Y va a hacer mucho énfasis en Jesús como un judío. Arranca, por ejemplo, Mateo con una genealogía, contando cómo Jesús es legítimamente judío. Él es el heredero al trono. Él es el Mesías prometido a Israel. Y muchas veces en su evangelio Mateo subraya esto. Jesús vino a buscar a su pueblo. Por ejemplo, Mateo es el que dice que cuando Jesús los mandó a los discípulos a predicar, les dijo que no entren en aldeas de gentiles, solamente que vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo señala eso para que los judíos entiendan, Jesús es su Mesías. Él vino a buscarles a ustedes. Pero Mateo es muy claro en explicar cómo el pueblo de Israel rechazó al Mesías. Pero Mateo también hace algo muy especial. Porque de todos los evangelios, Mateo es el que más hace referencia a Jesús como el Salvador de los gentiles. Varias veces. Desde el comienzo, por ejemplo. Los primeros que vienen a adorar al Señor, o que se mencionan ahí, son gentiles que vienen desde el oriente a adorar al Señor. Mateo es el que dice, por ejemplo, más de una ocasión, cuando, por ejemplo, hay una mujer sirofenicia que viene al Señor y Jesús le dice, no está bien darle el pan de los niños a los perritos. Y la mujer le dice, bueno, pero los perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y Jesús dice, no he visto tanta fe en Israel. Y Mateo registra eso y registra también lo mismo de un centurión. Mateo registra que los gentiles no son personas que Cristo rechaza, no, son personas que Cristo ama, Él busca, Él salva, son personas que mostraron gran fe, pero durante su tiempo acá en la tierra, Jesús limitó su ministerio a los judíos, principalmente, aunque habló de los gentiles. Es más, Mateo es el evangelio que resalta la identidad de la iglesia. Es el único evangelio que menciona a la iglesia. 2 veces, en el capítulo 16 y en el capítulo 18. Porque Mateo es un evangelio escrito a la iglesia, a una iglesia compuesta por gentiles y judíos, y Mateo quiere hacer esa conexión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ahora, ¿qué es la iglesia? Así que Mateo va a presentar a Cristo como el Rey, el Mesías prometido, el Mesías rechazado, pero la obra planeada por Dios y cumplida por Dios. Mateo es el que va a decir que todo está bajo el plan de Dios. Cuando Jesús, por ejemplo, contó las parábolas de la viña y la fiesta de las bodas, Jesús da a entender de que todo esto ya se sabe. Ya sabe Jesús que lo van a matar, ya sabe Jesús por qué lo van a hacer, por envidia. Y ya sabe Jesús que la piedra que los edificadores echaron va a venir a ser la principal piedra del ángulo. Así que Mateo tiene todo esto muy en claro. Y después de explicar, Mateo, todo esto en cuanto al rey, llega al capítulo 28. Y ustedes se acuerdan que yo prediqué esta sección en las Pascuas, el año pasado, donde hablamos sobre la resurrección y usamos este pasaje. Y hablamos sobre lo importante que es este pasaje. Porque este pasaje es el que termina de confirmar esa identidad de quién es Cristo. No solo por lo que Él dijo, no solo por lo que otros dijeron, sino por la resurrección. Este es el evento que no deja más dudas. Cristo es el Mesías prometido, que fue
muerto de acuerdo al propósito eterno del Padre y resucitado por el poder de Dios. Y ahora llegamos así a el pasaje que vamos a leer. Y vamos a leer el versículo 16, donde dice así: después de la resurrección, después de que Jesús se aparece, después de el engaño que se planea para inventar una nueva historia, dice en el versículo 16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Qué manera de terminar su libro. Mateo elige terminar su libro con estas palabras. Y estas palabras son como la cima de todo lo que él dijo. Llamaríamos el clímax de todo lo que se ha dicho hasta ahora. Donde un grupo de hombres temerosos, un puñado de 11 hombres, están reunidos en la cima de un monte. El mundo rechazó al Mesías, le crucificó, y ahora Cristo se le aparece a estos hombres. Habiendo vencido la muerte, habiendo demostrado ser realmente el Mesías y el Rey prometido, y ahora los va a enviar a estos hombres como sus heraldos al mundo entero. Y desde ese monte va a comenzar lo que llegó hasta la selva, donde hablábamos recién, que llegó hasta acá, Argentina. El título del mensaje de hoy es Enviados. Enviados. Quiero enfocarme en los versículos del 18 al 20, pero el versículo 16 y 17 nos dan un poquito de contexto. Dice: pero los 11 discípulos, ¿se acuerdan? Judas ya no estaba en el grupo. Los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. ¿Se acuerdan? Esos estaban en Jerusalén. Jerusalén está al sur de la tierra de Israel. Ahí había muerto el Señor y resucitado. Pero ¿se acuerdan que el ángel le había dicho a las mujeres que tenían que ir a Galilea? Que el Señor ya les había dicho que tenían que ir allá y que allá el Señor los iba a encontrar. Galilea es el lugar donde todo empezó. Galilea es donde creció Jesús. Galilea es de donde son la mayoría de los discípulos. Galilea es donde empezó Jesús su ministerio. Donde todo empezó, ahora va a haber un nuevo comienzo. El primer comienzo fue el comienzo del ministerio terrenal de Cristo, donde Cristo se ocupó de venir a buscar a los suyos. Ahora va a haber un nuevo comienzo y va a ser de vuelta en Galilea. Y este nuevo comienzo va a ser un comienzo distinto, porque ahora, como vamos a ver, la misión de Cristo no es el pueblo de Israel solamente, es el mundo entero. Y desde ese lugar el Señor va a empezar esa nueva obra. Como lo cuenta el libro de Hechos, comienza el libro de Hechos diciendo así, ¿se acuerdan? Lucas dice: Teófilo, en el primer tratado te escribí acerca de las cosas que Jesús empezó a hacer hasta el día de que fue recibido arriba en el cielo, hasta el día de su ascensión. Y ahí en Hechos capítulo 1, lo que da a entender Lucas es que el ministerio de Jesús se puede dividir en dos partes. Lo que Jesús empezó a hacer hasta el día de su ascensión, esa es una parte. Y después, la segunda parte es lo que Jesús sigue haciendo desde el día de su ascensión hasta ahora. Jesús sigue haciéndolo. El libro de los Hechos, algunos han dicho, no se debe llamar el libro de los Hechos de los Apóstoles. Se debería llamar el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Pero tampoco se debería llamar el libro de los Hechos del Espíritu Santo, porque el libro empieza diciendo que son los hechos de Jesús a través del Espíritu Santo y de los apóstoles para lograr lo que Él dijo que iba a hacer, edificar su iglesia. Él está haciéndolo
Él lo está haciendo por medio del Espíritu y por medio de los apóstoles. Así que el segundo inicio va a volver a pasar ahí en Galilea. Va a pasar arriba de un monte. Muchas cosas importantes pasaron arriba de montes. Si vos lees el Evangelio de Mateo, lo ves como un patrón. Y acá en un monte que no sabemos cuál es, muchos suponen que es tal vez el Monte Hermón, ahí se van a juntar. Y dice el versículo 17, y cuando le vieron, le adoraron. Ustedes tienen que entender que esto tiene mucho peso. Decir que los discípulos adoraron al Señor es algo muy importante. Porque estos son hombres que entienden la doctrina judía. Son hombres que caminaron con el Señor 3 años y saben que la ley prohíbe adorar a cualquier criatura. Solo al Creador se puede adorar. Al Señor tu Dios adorarás, solo a Él servirás. Jesús mismo lo dijo. Y estos hombres ahora están acá de rodillas adorando al Señor. Esta idea de adorar es una rendición completa de todo lo que uno es a la voluntad de otro. Solo al Señor debe adorar. Y acá tenés los 11 rodeando al Señor, adorándole. Mateo narra 2 momentos más donde sus discípulos adoraron al Señor. Un momento es cuando estaban en la barca y el Señor calmó el viento. Y cuando sube a la barca, todos los discípulos que están en la barca le adoran, diciendo, ¿quién es este que el viento le obedece? Ellos están reconociendo a Jesús como Dios, entonces le adoran como Dios. La segunda vez es después de la resurrección, cuando se aparece a las mujeres y ahí le adoran al Señor. Y ahora de nuevo, Mateo lo vuelve a decir, todos los discípulos adorando a Cristo. Esto es algo muy importante, vamos a ver ahora en el versículo 18, algo más. Todos le adoran, pero algunos dudan. Todos le adoran, pero algunos dudan. ¿Cómo puede ser esto? Después de 3 años, después de haber visto a Jesús crucificado y después resucitado, porque para este momento ya todos lo habían visto resucitado a Jesús. ¿Cómo puede ser que sigan dudando? ¿De qué dudan? A veces nosotros nos irritamos un poquito con los discípulos. ¿Cómo puede ser que sean tan lentos para entender? Pero después nos ponemos a pensar y decimos, no podemos criticarlos mucho, porque somos iguales. Esta mezcla de adoración y duda parece caracterizarnos muchas veces. ¿Saben que la palabra duda ahí, Mateo la usa una vez más en todo el Evangelio? Y aparece en Mateo 14:31. Cuando Pedro sale de la barca, ¿se acuerdan? Estaban en la tormenta. Pedro dice, Señor, si eres tú, manda que vaya a ti sobre las aguas. Le dice, ven. Se baja de la barca, empieza a caminar, mira alrededor, las olas, se empieza a hundir. Jesús se acerca, lo levanta de la mano y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? ¿Qué es esto de dudar? Bueno, Pedro es el hombre que se bajó de la barca. Él es el hombre que creyó, que confió. Esto es algo que ningún ser humano hizo jamás en la historia de la humanidad. Y Pedro está caminando sobre el agua por el poder de Cristo. Y Cristo está ahí con él. Esto es algo asombroso. Pero mira alrededor y hay temor. Y ese temor está generado por duda. Y esa duda le hace hundir. Parece que eso es un cuadro similar. Estos hombres están alrededor del Cristo resucitado. Él venció la muerte. Él es Dios. Él es Rey. Él fue confirmado por Dios, Padre. Y ahora ellos están alrededor suyo. Pero a la vez dudan. Hay temor. Claro, hay un imperio que los busca. Una nación que los busca. Hay muchas cosas, ¿no es cierto?, confusas en su corazón. Algunos dudaban. Pero el Señor se acercó y les habló diciendo, mira, le digo una referencia solamente. Mateo usa muchas veces la palabra se acercó, pero una sola vez en todo el Evangelio la usa para hablar de Jesús, que Jesús se acercó, y aparece en Mateo 17:7. Y ahí Jesús viene, se acerca, levanta
a un hombre y le dice, no temas. Esta idea de se acercó, Mateo está usándola en el sentido de Jesús viene entendiendo las dudas, entendiendo los temores, entendiendo, ¿no es cierto?, lo que están viviendo ellos, y Él se acerca a ellos con estas palabras. Y lo que va a dar ahora lo conocemos como la Gran Comisión, ¿no? Interesante. Jesús le va a dar la Gran Comisión a personas que le adoran y dudan. Pero ese es su grupo, ¿no? Sus discípulos, son ellos. Y ahora les va a decir las siguientes palabras. Entonces, bueno, el tema, les dije, es enviados. 3 puntos vamos a ver. Primer punto, vamos a ver el versículo 18. Enviados por una autoridad suprema. Enviados por una autoridad suprema. Quiero que entiendas esto. Lo que vamos a leer ahora no concierne solamente a esos hombres que estuvieron ahí sentados. Lo que vamos a leer ahora es el mensaje de Cristo a través de estos hombres para su iglesia en todos los tiempos. Y ahora lo vamos a mostrar con más detalle. Pero lo que Jesús va a decir es para vos. Y lo que Jesús va a decir es que vos sos enviado por Él. Y en lo primero, Él te va a decir que sos enviado por una autoridad suprema. Y dice el versículo 18. Lo primero que va a decir el Señor: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Acá Jesús va a hablar de autoridad. Ahora, quiero dar un paso atrás. Acabamos de ver que esta gente se inclinó para adorar a Cristo, reconociendo que Cristo es Dios. Si Cristo es Dios, hace falta que Él diga que Él tiene toda la autoridad. Dios tiene toda la autoridad. Ya está. Ya es suficiente. Pero Jesús acá está haciendo referencia a otra verdad. Jesús, desde antes de la fundación del mundo, Él es Dios. Él es la segunda persona de la Trinidad. Él es Dios Hijo. Y Él comparte con el Padre todos los atributos. Él es soberano, Él es glorioso. Todo lo que el Padre es, Jesús es. Cristo es. Pero Dios, el Padre, cuando planeó la redención, Él quiso que en Cristo sean unidas todas las cosas. Él pensó que Cristo, que Jesús, que el Hijo, sea aquel que iba a enviar, que iba a morir, que iba a resucitar y que después Él iba a exaltar sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, los que están en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, todos confiesen que Él es Señor. Lo que está hablando Jesús acá es lo que dice Salmo capítulo 2. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. De lo que está hablando acá es que Cristo, después de haber cumplido su obra de salvación, ahora ha sido exaltado. Y ahora Cristo tiene toda autoridad. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el soberano absoluto sobre todos los reinos de la tierra. No solamente por ser Dios, sino por el lugar en el plan de redención que Dios le dio a Cristo. Ahora Cristo tiene toda potestad en los cielos y en la tierra. Esto es algo muy importante porque da la base y el fundamento para la gran comisión que conocemos en los versículos siguientes. Porque te hago una pregunta. ¿Qué derecho tenemos los cristianos de entrar a la selva y decirle a esas tribus que tienen que abandonar todas sus costumbres paganas, arrepentirse de todo ese tiempo de ignorancia y rebelión contra el único Dios soberano y creer en el Evangelio? Hace años atrás, cuando Chávez estaba en el gobierno, la razón por la que él sacó a todos los misioneros de la selva, en los papeles, en la teoría, era porque estaban destruyendo la identidad de esas comunidades. Estaban infiltrándose y trayendo, ¿no es cierto?, ideas que no eran de ellos. Ellos tienen que seguir viviendo como vivieron. Aún hasta el día de hoy, por ejemplo, nos contaban estos hombres en la selva que entran antropólogos. Es más, nos preguntaron, ¿qué significa antropólogo? Pero ellos saben que entran antropólogos.
Y le preguntan los antropólogos qué tradiciones antiguas tenían sus comunidades, qué creencias, qué prácticas tenían en la antigüedad. Y lo que hablábamos es decir, bueno, ustedes le pueden decir qué cosas hacían, pero ustedes tienen que darle testimonio. El Señor nos rescató de nuestra rebelión, de nuestra ignorancia. Pero pregunta, ¿qué derecho tiene el cristianismo de entrar? ¿No es un poco soberbio decir somos los que tenemos la verdad? Todas las religiones del mundo están erradas. La única verdadera es el cristianismo. Cristo es el único camino. Todos los que no sean cristianos van a perecer, van a ir al infierno. No importa lo morales que parezcan ser. La única forma de salvación es dejando cualquier otra forma de adoración y abrazando a Cristo. ¿Qué derecho tenemos a hacerlo? ¿No somos una más de muchas ideas? ¿No son igual de válidas las demás ideas? Bueno, acá hay un principio. Ese es este principio de autoridad. Hay un principio de autoridad porque el universo entero está bajo esta autoridad. Bajo la autoridad no de un sistema religioso, sino de una persona. De una persona que está en ese lugar porque fue confirmada por el Padre, resucitándolo de la muerte. ¿Se acuerdan cuando estudiamos el pasaje de los primeros versículos? Y hablamos de la resurrección, y de ahí saltamos a 1 Corintios capítulo 15 y decíamos, si Cristo no hubiese resucitado, entonces sería mucho mejor irse a otra religión en vez del cristianismo. Si Cristo no resucitó, estar acá no solamente es una pérdida de tiempo, es la peor decisión que podrías tomar. Y te digo por qué. En todas las religiones del mundo, la gente va a esa religión porque encuentra algún beneficio en esa religión. Y entonces llega a ese lugar porque de alguna manera satisface alguna necesidad o deseo que esa persona tiene. Pero la única forma legítima de venir a Cristo es venir a Él no para satisfacer tus intereses, sino solamente porque Él es la autoridad. Te hago una pregunta. ¿Por qué viniste esta mañana acá? ¿Qué estás buscando? Vos estás esperando escuchar que yo diga algo que te aliente, algo que te alimente, que te dé respuestas a tus preguntas. O vos viniste porque entendés que hay una autoridad suprema sobre tu vida, que Él decide lo que Él te va a decir. La razón por la que se llenan las demás iglesias que solamente alimentan el oído y el apetito es porque la gente va por esa razón. Eso no es cristianismo. Eso es una imitación barata. El cristianismo verdadero se basa en la autoridad de Cristo. Él gobierna. Y nosotros venimos a Cristo porque Él recibió toda autoridad. Y todo el mundo le debe obediencia a Él. Claro que esta obediencia es una obediencia que es el mayor bien para el hombre. Pero el hombre no viene... La razón por la que uno va a una iglesia solo para alimentar sus intereses es porque él quiere ser la autoridad. Lo que yo quiero, mis criterios, mis pensamientos, si lo que yo pienso no es lo que me dice, entonces lo descarto porque yo soy autoridad. Pero el cristianismo comienza con un principio absoluto. Cristo es autoridad. Es la única autoridad. Es el único que merece ser tenido como autoridad. ¿Por qué? Él es el único que venció la muerte. Por eso es que este pasaje sigue a la narrativa de la resurrección. Y Jesús comienza con esa expresión haciendo referencia justamente a la victoria que Él tuvo. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y en base a esa autoridad es que funciona toda la vida cristiana. En base a esa autoridad es que el pueblo de Dios es enviado y hace lo que el Señor le mandó a hacer. Esto lo demuestran, ¿no es cierto?, las palabras del Señor y lo demuestra después la práctica de la iglesia. Cuando Pedro, por ejemplo, y Juan entran al templo en Hechos capítulo 4, creo que es. Cuando entran al templo y sanan a este cojo,
de nacimiento, y todos después vienen a mirar este gran milagro que había pasado, y él le dice, ¿se acuerdan? Bueno, en unos versículos antes él le había dicho, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo todo, en el nombre de Jesús de Nazaret, te digo que te levantes. Y después le va a decir a la gente, no lo hicimos en nuestra autoridad, lo hicimos en la autoridad del Señor. ¿Qué significa la autoridad del Señor? Lo hicimos porque Él nos mandó a hacerlo, lo hicimos con el poder que Él da, y lo hicimos para sus propósitos y sus intereses, para su reino, para su plan de establecer su iglesia. Nosotros no somos acá el punto importante, es Él. La iglesia mostró este principio. Cristo es autoridad. Y tristemente, nuestra era cristiana lo ha perdido. Ha perdido el sentir de lo que implica ver a Cristo como autoridad. Pero es lo primero. El primer punto, entonces, enviados por una autoridad suprema. Sobre este principio de la autoridad y quién Cristo es que se va a edificar su iglesia, como lo dice en Mateo 16, 18. El segundo principio que aparece es, primero, enviados por una autoridad suprema. En segundo lugar, enviados en una misión sin fronteras. Enviados en una misión sin fronteras. El versículo 19 y 20 son los más conocidos de esta sección y dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ya lo hemos mencionado otras veces, aunque nunca prediqué este pasaje en esta manera, lo hemos mencionado suficiente. Y ustedes seguramente escucharon que aunque hay 4 ideas acá, id, hacer discípulos, bautizando y enseñando, en realidad la idea que está controlando a todas las demás es la idea de hacer discípulos. En el original esto es una sola palabra, es el único verbo que es una orden, es la única palabra que implica orden por sí sola. Los demás los llamamos participios. Los participios están acompañando al verbo, a la idea principal. Entonces quiero primero hablar de este punto, de lo que es hacer discípulos, y después quiero pasar por esos 3 elementos que están integrados al concepto del discipulado. La gran comisión no es ver una iglesia crecer en tamaño. La gran comisión no es fundar nuevas iglesias. Aunque ambas cosas son cosas que nacen naturalmente de la vitalidad de la iglesia y nacen naturalmente del compromiso de la iglesia a la gran comisión. Pero se ha perdido el foco. Cuando las iglesias hoy intentan usar métodos que lo único que hacen es hacer crecer. Lo único que hacen es empezar sucursales. Pero donde no hay verdadera transformación, donde no hay discipulado. Y esto es un mal que aqueja al cristianismo en el mundo entero. Lo vemos a donde vamos. El Señor dijo, dio esta orden: haced discípulos. Bueno, ¿qué es hacer discípulos? Esto es algo que va en contra de todo el sentir de nuestra sociedad. En nuestra sociedad, cada individuo tiene que ser dejado para que decida su propio futuro, sin influencias, en teoría. Lo que están haciendo en realidad en la sociedad es dejando el campo abierto para que ellos tengan la influencia real y completa. Pero lo que se nos dice, por ejemplo, lo hemos hablado otras veces, a nuestros hijos no podemos instruirlos en el cristianismo porque es una forma de abuso, porque ellos son demasiado pequeños como para darse cuenta que les estamos inculcando algo, y para el día que se dan cuenta ya tienen metida esa idea en la cabeza y no pueden decidir. Entonces enseñarle es una forma de abuso. Lo que nos dicen es: tenés que dejar al niño que se exprese, que sea lo que quiera hacer,
que piense lo que quiera pensar. ¿Y nosotros qué decimos? La necedad está ligada al corazón del muchacho. Si vos lo dejás seguir su camino termina en la muerte, dice Proverbios. Su camino termina en la destrucción. Su única esperanza es la tarea de un padre fiel que con la disciplina bíblica le rescate de la necedad. Es la tarea de un padre fiel que le enseñe bíblicamente el Evangelio y le guíe hacia Cristo. Esa es la única esperanza de este niño. Pero no solamente del niño, es la esperanza del mundo. La palabra discipular significa instruir, comunicar un mensaje, un concepto que va a dirigir la conducta de la persona. ¿Es esto legítimo? ¿Es esto legítimo? Cuando salimos al mundo, ¿es correcto que nosotros le hagamos pensar a personas de cierta manera para que hagan cierta cosa? Porque eso es discipular. Solo es legítimo por una razón. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Aquel que es la autoridad suprema, aquel que es la verdad absoluta, Él nos da el contenido y nos da la tarea. Y nosotros somos enviados al mundo a hablar la verdad en un mundo de confusión, para que ellos abandonen el engaño y crean la verdad del Evangelio. Y discipular es eso. Discipular es guiar a esta persona por medio de la enseñanza a entender la verdad que va a transformar toda su vida. Discipulado no es solamente conocimiento, discipulado es una transformación, pero que requiere conocimiento, que es la base sobre la que sucede la transformación. ¿Sí? Esto es lo que fuimos llamados a hacer, discipular. El concepto de discipulado no es un concepto nuevo. En el mundo antiguo estaba, el Señor lo practicó y Él fue el modelo para sus discípulos. Cuando Jesús le dice que ellos hagan discípulos, los discípulos tienen en su mente lo que el Maestro hizo con ellos. Y quiero mencionar algunas de las cosas que el Señor se refiere como lo que es el discipulado. Tal vez el versículo clave para entender lo que es el discipulado sería Mateo 10, 24 al 25. Se los leo, dice así. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Mateo 10, 24. Mateo 10, 24. Habla de lo que significa ser discípulo. Ser un discípulo es convertirte en lo que tu maestro es. Porque tu maestro te lo enseña y te dirige a una conducta que le representa, que le refleja. Eso es lo que es ser un discípulo. Cuando Jesús manda a los discípulos a ser discípulos, está enviándoles a reproducir lo que Él hizo con ellos. Esa enseñanza. ¿Qué hizo el Señor con ellos? Bueno, hay muchos textos que le podría citar, pero les digo en resumen lo que hizo. Los discípulos del Señor escuchaban sus enseñanzas, iban con Él, eran identificados por otros como vinculados a Él, fueron enviados por Él, son tenidos como la verdadera familia del Señor. ¿Se acordás cuando Jesús señaló a sus discípulos y dijo, estos son mi madre y mis hermanos? Los discípulos son los que reciben instrucción privada. Los discípulos son los que tienen requisitos para poder ser tenidos por el Señor como sus discípulos y son enviados por el Señor. Hay muchos textos que muestran esa relación que Jesús tuvo con ellos. No quiero detenerme más en esto porque ustedes han escuchado mucho en cuanto a esto. Esta es la tarea que el Señor nos dio para hacer. Es no solamente ir y llevar el Evangelio, sino que cada persona sea transformada hasta que sea como Cristo. Por medio de la enseñanza, claro. Pero esa enseñanza va a ser guiada a la transformación. Entonces, algo más en cuanto a la meta del discipulado. Discipular, hay que discipular ¿a quién? Algo interesante en esta expresión, porque cuando dice hacer discípulos a todas las naciones, tenés que prestar atención a cada palabra. Está bien traducido estas expresiones, así que quiero mostrarte este detalle. No dice
Haced discípulos en todas las naciones, ¿no? Dice, haced discípulos a todas las naciones. ¿Cuál es la diferencia entre hacer discípulos en todas las naciones y hacer discípulos a todas las naciones? ¿Cuál es la diferencia? Sí. Enviar. Bueno, acá todavía no habló de cómo va a ser eso. No dice, está hablando del resultado, no del proceso. El proceso va a decir hay que ir, sí o sí hay que ir, ¿sí? Pero el resultado va a ser discípulos a todas las naciones, no discípulos en todas las naciones. A ver, vamos a decirlo así. Si la gran comisión es que haya discípulos en todas las naciones, la terminamos si hay por lo menos una persona que es discipulada en cada nación, ¿no? Porque tenemos discípulos en todas las naciones, ¿sí? Pero si decís discipular a toda la nación, a todas las naciones, lo que está diciendo es que la gran comisión no termina hasta que cada persona de toda la nación sea como Cristo. Esa es la tarea. La tarea no es ir y plantar una bandera en cada grupo étnico y decir, ahora sí lo podemos marcar como ya alcanzados. Y ahora ya puede volver el Señor porque ya cumplimos con la comisión que Él nos dejó. Porque la gran comisión dice, haced discípulos a todas las naciones. Y hacer discípulos es completar la tarea en cada persona de cada nación. La palabra nación ahí es otra palabra interesante porque en el tiempo que esto se escribió no estaba el concepto de nación política como hoy la conocemos. No existían países en esa época. Existían regiones, pero no existían países. Entonces vos tenés, por ejemplo, cuando en Hechos Esteban está predicando o dando su discurso, él menciona que Dios envió a el pueblo de Israel a la tierra de Canaán, donde había 7 naciones más poderosos que ellos. 7 naciones en la tierra de Canaán. La tierra de Canaán es un territorio muy pequeño. No es para desmerecer a Tucumán, ¿no es cierto? Pero piensen, ¿no es cierto?, como en la provincia de Tucumán. Un territorio muy pequeño. Es una provincia de las más pequeñas en nuestro país. Entonces nosotros tenemos una nación y una pequeña provincia, pero en el territorio de Tucumán, 7 naciones había. ¿Cómo 7 naciones? Claro, porque nación es la palabra para un grupo étnico, que es distinto a que un grupo político. A veces en un mismo país hay muchos grupos étnicos. Yo les conté, por ejemplo, en Colombia, cuando fuimos, estuvimos con ¿qué grupo? ¿Quién se acuerda? Menos el tío Jorge. Los curripacos. Muy bien. Prestaron atención. Los curripacos son los que estuvimos con nosotros. Eso es una de todas las etnias que hay. Muchas más. A cada una de esas etnias es que hay que discipular. Esa es la tarea que tenemos por delante. El hecho de que aparezcan acá las naciones es algo muy significativo para Mateo. Porque como ya les dije, Mateo había claramente dicho que el Señor le dijo a sus discípulos que solo tenían que ir a las ovejas perdidas de Israel. Acá se revierte por completo esto. Y el Señor le dice, no solamente tienen que incluir a las naciones, tienen que asegurarse de discipular a todas las naciones. Esa es la tarea para los discípulos. Esta tarea no es una tarea que surge de la nada. No es el único lugar donde está esta idea de que todas las naciones tienen que venir bajo nuestro Rey, Cristo. No es el único lugar donde aparece este concepto. En primer lugar, las profecías del Antiguo Testamento ya veían esto como el fin. Por ejemplo, en Isaías 49:6, se los leo, dice así: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. El Antiguo Testamento ya anunciaba una salvación global, donde cada nación iba a ser alcanzada por las buenas nuevas. En el Antiguo Testamento la promesa a Abraham fue que todas las naciones iban a ser benditas en él. Y en el Nuevo Testamento, en Gálatas 3:8 y 9, Pablo explica que
a lo que se refería Moisés es que iban a ser benditas a través de la persona de Cristo y la predicación del Evangelio, que iba a llegar a todas las naciones. Eso es lo que significaban las profecías del Antiguo Testamento. Aún Cristo, cuando estuvo en la tierra, su misión, aunque tenía como eje central la nación de Israel, no fue la nación exclusiva. Cristo tenía como misión alcanzar a las naciones también. Hay varios textos, pero tal vez el de Mateo 12, 18 al 21 es el más claro, se los leo. Mateo 12, 18 dice así: He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Y en su nombre esperarán los gentiles. La palabra gentil, casi cada vez que aparece en el Nuevo Testamento, es la misma palabra, ethne, que aparece en Mateo 28. Lo que dice acá que los gentiles esperarán en su nombre, es el mismo concepto de la Gran Comisión. Las etnias esperarán en su nombre. Eso es una profecía de la obra de Cristo que va a traer salvación a todas las etnias. El ministerio de los primeros cristianos también estuvo marcado por eso. Solo un versículo les leo. En Hechos 13, 47. Dice así: porque así nos ha mandado el Señor diciendo. Así nos ha mandado el Señor diciendo. ¿Pablo tuvo alguna revelación especial a la que se está refiriendo? Pablo está usando acá un pasaje del Antiguo Testamento y se lo está tomando diciendo: esta es la orden de Dios y esto es lo que tenemos que hacer. Esto es lo que nos mandó el Señor. Te he puesto para luz de los gentiles, luz de las etnias, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. En el Nuevo Testamento también aparecen profecías referidas a las etnias del mundo. Jesús dijo que el Evangelio del Reino iba a ser predicado al mundo, en todo el mundo, para testimonio a todas las etnias, y entonces vendrá el fin. Y Apocalipsis 7, 9 dice que delante del trono, delante de Dios, hay gente de toda tribu, lengua y nación, de toda etnia, adorando frente a Él. Entonces, este principio, todas las etnias se tienen que alcanzar. Esto es consistente con todo el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y es la orden que el Señor nos dio. ¿Cómo se lleva adelante esta orden? Quiero que entiendas esto, de nuevo. Cristo, que es nuestra autoridad, Él dice qué es lo que tenemos que hacer. ¿Y cómo tenemos que hacerlo? Lo tenemos que hacer de esta manera. En primer lugar, dice en el versículo 19, id. En nuestra Biblia está traducido como si fuese a ser una orden directa, tal como hacer discípulos. En realidad, la palabra es una palabra distinta en el griego, está en la forma de un participio, ya expliqué eso. Y esto ha traído un poquito de tensión, porque hay diferentes interpretaciones de este pasaje, ¿sí? Claro, cuando vos lees te parece que hay dos órdenes y ya sabemos, no son dos órdenes. Una sola orden tenemos: haced discípulos. La manera como eso tiene que hacerse es yendo. Pero el hecho de que esto esté como un participio ha traído una pequeña confusión que la quiero aclarar. Hay personas que, y lo hemos escuchado aún en nuestra iglesia, no quiero atacar este principio, pero quiero traer claridad a esto. Hay libros de misiones que han usado este pasaje y lo han interpretado así. Lo que está diciendo Jesús es que mientras vamos, debemos hacer discípulos. Entonces el participio se interpreta de esta manera: mientras vamos, haced discípulos. Sin embargo, esta no es una interpretación precisa. Algunos de ustedes saben, yo he estado tomando algunas clases de griego y el hombre que escribió los manuales se llama William Mounce y él hace un comentario sobre este pasaje. Y él muestra un detalle sobre este participio, que es una forma de participio no muy común en el Nuevo Testamento, pero que tiene una regla especial.
esta forma de participio tiene la regla de que no solamente acompaña a un verbo, sino que lo que hace es copia, a ver una palabra técnica nomás, copia el modo del verbo. Aunque es un participio, mantiene el mismo modo que el verbo. En este caso, el verbo está en modo imperativo. Modo imperativo significa que es una orden. Lo que significa entonces que id, yendo, es un participio, pero que tiene el modo imperativo. O sea, que es una orden. Yendo no está diciendo, mira, vos viví tu vida y mientras estás haciendo tu vida, mientras vas, hace discípulos. Ese no es el sentir de este texto. Porque es verdad que vos tenés que predicarle a la gente que tenés a tu alrededor. Eso es verdad. Pero eso no es lo que Jesús está haciendo acá en la Gran Comisión. Eso lo podemos sacar de otros pasajes. En la Gran Comisión, de lo que está hablando Jesús es de la necesidad de que cada etnia del mundo sea alcanzada con el Evangelio. Alcanzada significa que cada persona sea llevada a ser como Cristo. Para eso, Jesús le está diciendo, habiendo ido, podríamos traducirlo. No mientras van, sino habiendo ido. Lo que tiene que pasar es que personas de forma intencional salgan de su rutina y crucen barreras culturales, crucen barreras de idioma y se trasladen a otros lugares para poder cumplir con esta tarea. Y quiero decirte algo. Id significa id. No hay otra forma de entenderlo. No es complicado. El Señor, cuando dijo estas palabras, tenía como intención que vos entiendas que sos enviado a salir. No enviado solamente a que mientras vivís tu vida, en medio de tus intereses, vos hagas una tarea. Vos fuiste enviado a salir. Este id que aparece acá, entonces, está relacionado con esta noción. Quiero que sepan esto. A fines del 1700 había un joven pastor, menos de 30 años, tenía 28, 29 años, se llamaba William Carey. Allá en Inglaterra, él era pastor. Y él escribió una tesis que se publicó y se envió a muchos lugares, que sacudió el mundo evangélico de su época. ¿Y de qué se trataba su escrito? ¿Qué es lo que estaba queriendo decir él? Lo que él estaba queriendo decir es que la Gran Comisión no fue solo para los apóstoles de aquella época, sino que es para la iglesia en todas las épocas. Este pensamiento fue revolucionario. En su tiempo, los cristianos estaban cómodos sentados en sus iglesias pensando lo siguiente: no nos sentimos culpables de no estar haciendo nada porque esto no es para nosotros. Esto fue para ellos. El Señor sigue edificando su iglesia, pero ya no estamos nosotros enviados de la misma manera que ellos fueron enviados. Así que podemos quedarnos y orar para que el Señor haga su obra en el mundo. Claro que fácil que la tenían, ¿no? Hasta que vino alguien y les dijo, no tienen esa posibilidad, porque la Gran Comisión es para nosotros. Y si es para nosotros, él dijo esta frase: cada creyente tiene que hacer todo lo que esté a su alcance para poder asegurarse de cumplir con la Gran Comisión en su época, en el mundo entero. Todo lo que esté a su alcance. Él dijo cosas como, espera grandes cosas de Dios, intenta grandes cosas para Dios. Este hombre fue el hombre que Dios usó para sacudir el mundo evangélico y traer el primer movimiento misionero protestante de la historia. Y ahí empezó. ¿Saben qué? Creo que a nosotros nos puede estar pasando lo mismo. Nosotros puede ser que nos estemos convenciendo por alguna razón de que no somos responsables por que el evangelio llegue a cada etnia del mundo. Tal vez pensamos, bueno, yo estoy orando por ellos, así que ya estoy cumpliendo mi parte. Mientras yo voy a tratar de predicar el evangelio a mis compañeros de trabajo y ese es mi aporte para la Gran Comisión. Yo estoy dando dinero para la obra, entonces ya estoy cumpliendo toda la parte y de esa manera nos quitamos la responsabilidad, pero eso nos quita solamente la responsabilidad en nuestra mente, pero no en la realidad. Porque en la realidad, la Gran Comisión nos llama a llevar la carga.
somos todos responsables porque el evangelio no solamente sea predicado, sino que haya discípulos maduros a todas las etnias de todo el mundo. Esa es nuestra tarea. Y tenemos que hacer, como decía William Carey, todo lo que esté a nuestro alcance para que eso suceda. Id significa id. No solo una misión sin fronteras que requiere que vayamos, era ese primer subpunto. Segundo, es una misión sin fronteras que requiere que bauticemos. Lo segundo que el Señor va a decir es bautizándolos. Y este participio da la segunda manera en la que debe suceder la tarea del discipulado de las naciones. Tiene que suceder con este elemento del bautismo. ¿Y qué hay de tanto valor en el bautismo? El bautismo parece ser un simple rito. En muchos contextos es opcional. Yo crecí en un entorno donde el bautismo era algo que se podía hacer si querías hacerlo. Ni siquiera se pensaba que era obligación hacerlo. El bautismo, en muchos contextos, es tomado como algo que se puede dilatar o se puede esperar o no participar. Como si fuese a ser un paso de madurez futura para las personas que quieran comprometerse más con el Señor. Pero el bautismo no es eso. El bautismo es el primer paso de obediencia de un creyente que quiere identificarse con el mundo y con el pueblo de Dios. El bautismo ya se practicaba en el Antiguo Testamento en algunas formas. Por ejemplo, en Levítico se habla de lavamientos que purifican. Y probablemente de ese concepto de que el agua purifica fue que Juan el Bautista practicaba esto. Cuando predicaba, ¿se acuerdan? Decía, está a las puertas, el Mesías ya llega, arrepiéntanse. ¿Y cómo van a mostrar que están arrepentidos? Bautícense. Y venían al río, ¿no es cierto? Y Juan los bautizaba, ellos confesaban sus pecados y Juan les bautizaba dando a entender que se tenían que preparar y estar puros para cuando llegue el Mesías. Jesús se bautizó, no porque Él necesitara purificarse, pero se bautizó para identificarse con los pecadores. No como un pecador más, sino como el que va a salvar a los pecadores. Y Cristo fue bautizado y después Él mandó a sus discípulos bautizar. Y ahora en la Gran Comisión Él va a decir, este va a ser el patrón. A partir de ahora, esta es la forma en la que el discipulado sucede. No hay discipulado sin bautismo. El discipulado requiere los 3 elementos. Y este segundo elemento del bautismo significa que la persona que escucha el Evangelio, que alguien llegó y les habló del Evangelio y creyó en el Evangelio, ahora se va a identificar. No hay creyentes agentes secretos. Los creyentes son personas que son luz y sal. Y la lámpara no se enciende para guardarla abajo del almud, ¿no? Se pone a la vista de todos. Y el creyente va a identificarse. Fue lo primero que hicieron los apóstoles. En Hechos capítulo 2, cuando termina de predicar Pedro, y le preguntan a Pedro, ¿qué haremos? Están arrepentidas estas personas. Pedro les dice, que se arrepientan y que se bautice cada uno de ellos en el nombre de Jesús. En la ciudad de Jerusalén, un mes después de haber matado a Jesús, ahora todos tenían que decir, Jesús es el Señor. Jesús es el Salvador, Él es el Mesías y todos lo van a saber, aunque esto me cueste la vida. Y se bautizaron 3.000 personas y a partir de ahí eso fue la norma. Las iglesias bautizaban a los nuevos creyentes. Y el bautismo también era una representación de la unión espiritual que había en el pueblo de Dios, porque esta persona que se bautizaba era reconocida por la iglesia como parte de la iglesia. Era reconocida como habiendo recibido un bautismo espiritual al cual ahora pertenecían. Por lo tanto, esto es lo segundo que había que hacer, bautizar. Por eso es que creemos que no hay obra misionera legítima que no tenga el discipulado como fin. Y no hay obra misionera legítima que busque el discipulado que no tenga a la iglesia como el eje. Porque solo la iglesia puede cumplir con este principio de lo que significa ser un grupo de hermanos bautizados que viven en la comunión de un pueblo que está sujeto a Cristo por medio de las autoridades que Cristo coloca y la palabra y la rendición de cuenta mutuo. Eso es la verdadera vida de cuerpo. Cuando una persona piensa en su vida cristiana solamente en términos individuales
y no discierne el cuerpo de Cristo, juicio come y bebe para sí, dice Pablo. La vida cristiana solo fue diseñada para ser vivida en esa comunidad del pueblo de Dios. Por lo tanto, tienen que bautizar. Tercer lugar, es una misión sin fronteras que requiere que enseñemos. Enseñándoles, y esta palabra instruir, ¿no es cierto?, en doctrina, en la verdad del Evangelio. Pero esta instrucción tiene más elementos, ¿no? Enseñándoles que guarden. Que guarden significa obediencia, sujeción a todas las cosas que os he mandado. Algo interesante. Hacer un discípulo no es solamente llevar a una persona hasta el punto que hace una profesión de fe. Lo que necesita la iglesia no es simplificar el Evangelio para poder decirlo con las menos palabras posible, para poder reproducirlo lo más rápido posible. Porque la Gran Comisión nos dice que tenemos que enseñarles que guarden todas las cosas que Él nos ha enseñado. No se puede reducir el Evangelio. No se debe reducir el Evangelio. No debemos simplificar. En un mundo donde simplicidad es beneficiosa, esa simplicidad no debe atentar contra la esencia del Evangelio. Y el Evangelio es todo lo que el Señor nos enseñó. Y la persona que escucha el Evangelio tiene que aprender todo. Esta es la gran carga que sentimos por nuestros hermanos en la selva. Porque ellos recibieron algo, pero al no tener las herramientas para poder interpretar o no haber sido instruidos a cómo interpretar, no pueden cumplir con esta parte. No pueden enseñar a que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. Y entonces, la vida de la iglesia es defectuosa, está debilitada, está vulnerable al mundo y a todos los peligros que le rodean. Bueno, esta es la Gran Comisión. Primer lugar, entonces, fuimos enviados por una autoridad suprema. Segundo, fuimos enviados en una misión sin fronteras. Tercero, terminamos. Fuimos enviados con una promesa incomparable. Fuimos enviados con una promesa incomparable. Miren el versículo 20 al final. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Te digo, si mientras yo explicaba cuál es la tarea, no te sentías intimidado, no te sentías pequeño por esa tarea, probablemente no entendiste bien la dimensión. ¿Quién es suficiente para esto? ¿Quién es capaz de hacer esto? ¿Quién tiene los recursos para hacer esto? ¿Quién tiene la sabiduría para hacer esto? ¿Las estrategias para hacer esto? ¿Quién tiene la fuerza física para hacer esto? ¿Quién tiene la capacidad administrativa para hacer esto? ¿Quién es capaz de hacer esto? Nadie es capaz de hacerlo. Entonces más vale abandonemos todo intento, dejemos toda la deriva. Señor, es imposible. Pero acá al final el Señor va a dar su promesa. No solamente nos dijo, esto es lo que hay que hacer. Terminó diciendo, esto es lo que van a tener. Mi presencia. ¿La presencia de quién? Del que tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. El que tiene toda la autoridad sobre todo, sobre todos los gobiernos del cielo y la tierra. ¿Saben que mientras estábamos nosotros en el medio de la guerrilla, en medio de la selva, el ejército colombiano decidió hacer un paro nacional por 2 días en todo el país? El ejército no va a hacer nada. Nosotros estamos en el medio de la selva, la guerrilla está cruzando el río, ¿no es cierto? Y vienen con sus lanchas de acá para allá y no hay ejército. Pero hay algo que sabemos nosotros, ¿no? El que está con nosotros es el que tiene toda la autoridad sobre todos los ejércitos, sobre todos los países, sobre todos los gobernantes, sobre toda la guerrilla, sobre todo el mundo. Él tiene la autoridad sobre el clima. Y lo experimentamos, ¿no? Dios trajo lluvia cuando quiso traerla y dejó de llover cuando tenía que dejar de llover. Él tiene toda la autoridad, Él tiene toda la autoridad sobre la economía. ¿O piensan que el Señor se le fue de las manos? Dijo, uy, justo ahora que la iglesia de San Justo estaba queriendo mandar misioneros, la economía del país se viene abajo. ¿Qué vamos a hacer?
¿Piensan que Dios está así en el cielo? Jesús, Él es soberano sobre todo, toda potestad. La potestad sobre la economía también. La potestad sobre todo. Sobre la salud y la enfermedad. La potestad sobre las capacidades o limitaciones. Todo. Él es soberano. Toda potestad. Y Él dice, yo estoy con vosotros. Yo estoy con vosotros, fíjate, todos los días. Él no va a dormir, no se va a distraer, no nos va a abandonar. No es que vamos a emprender algo y después quedamos solos a la deriva. Todos los días. Los días cuando todo parece prosperar y los días cuando todo sale al revés. Todos los días. Los días cuando parece que hacemos avances y los días cuando parece que se nos desborona todo. Todos los días. Yo voy a estar todos los días hasta el fin del mundo, hasta el fin del siglo. ¿Cómo hasta el fin? ¿Y después del fin? No, después del fin ya viene la gloria. Ya se acaba la comisión, se acaba la tarea. Se cumplió hasta el fin. Todos los días Él va a estar. Amén. Bueno, ¿qué hacemos con todo esto? Termino solamente con un par de ideas. Quiero que anotes cosas prácticas, porque nos cuesta ser prácticos. Es un pasaje que hemos escuchado muchas veces y quiero darte algunas ideas. No tenés que hacer esta idea, pero te la voy a sugerir. Primero, hace un compromiso por orar, especialmente este mes, pero cada día, por los grupos étnicos de todo el mundo, por los misioneros que ya están en el campo, por nuevos obreros, y hacerlo de forma consistente. Segundo, da al Señor sacrificialmente para poder extender la obra del Señor con tus recursos. Evalúa, pensá, bueno, el año pasado, ¿cuánto de mis ingresos fueron destinados a extender la obra del Señor en el mundo? ¿Y qué es lo que voy a hacer este año con lo que el Señor me ha dado? Tercero, lee una buena biografía de misioneros. Muchos saben que mi biografía preferida es El secreto espiritual de Hudson Taylor. Hay muchas más que son hermosas. Último, quiero que ores y te preguntes si el Señor te está llamando a vos a salir a la obra misionera, ya sea de forma temporal o de forma permanente. Fue un sacudón grande para nuestra iglesia cuando Chris dijo que estaba orando para irse a Perú por un año con toda su familia, ¿no? Porque es algo que en nuestra mente a veces parece imposible, mudarnos todos. ¿Y cómo vamos a hacer? ¿De dónde va a salir el recurso? ¿Y cómo vamos a enfrentar los cambios? Creo que fueron un hermoso testimonio para nuestra iglesia. ¿Qué es lo que el Señor te está mostrando a vos? Hay algunos de ustedes que tal vez han tenido pensamientos en su mente por mucho tiempo, tal vez los han archivado, los han guardado, los han olvidado, tal vez le han hecho promesas al Señor. Y esas promesas ya vos no las recordás, pero el Señor sí las recuerda. Bueno, volvé a traerlas, volvé a anotarlas, volvé a orar por eso. Oramos para que el Señor pueda permitirnos tener fruto en esta gran tarea a la que Él nos ha llamado. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la claridad con la que este texto nos expone. Y, Señor, tenemos muchas herramientas para estudiar los pasajes, pero la verdad es que este pasaje no tiene ninguna parte complicada. No tiene nada difícil de interpretar. Todo está a la luz, es claro. Y, Señor, no nos dejes escapar. Confróntanos y muévenos, Señor, a la obediencia, para tu gloria y la salvación de este mundo. En el nombre de Jesús, amén.